Estamos con el fiscal José María Campagnoli. Bueno, es un gusto tenerlo acá. El gusto es Muchas mío. gracias por Muchas haber gracias por venido. invitarme. Y bueno, su mirada, creo que no, hasta ahora no había hecho una evaluación de esto sobre la decisión de la Corte de tomar el per saltum y ocuparse de los jueces destituidos. ¿Es correcta? Hay una lectura que circula que es, esto fue una derrota política y jurídica para Alberto Fernández y Cristina Kirchner. ¿Es correcta esa mirada o no? Bueno, a ver, en primer lugar, yo lo que siento que es una bocanada de aire fresco, que la Corte, un tema institucional tan grave, rápidamente lo tome y lo analice. Más allá de lo que resuelva, que no sabemos qué va a resolver. En sí, y la lectura política, yo no sé si soy el mejor calificado para darla, pero da la sensación que en esto vamos por todo, que parecía inspirar estos embates que hay contra la justicia independiente, que yo lo sitúo en cuatro frentes, que es los ataques contra el procurador Casal, la reforma judicial, la llamada comisión Beraldi, poniendo nada más y nada menos que al defensor de la vicepresidente al frente de una comisión que le va a decir al presidente cómo anda la Corte, cómo andan los fiscales, cómo está el Consejo de la Magistratura. Y bueno, y finalmente esto que se concreta en parte, parcialmente, del traslado de 3 jueces que parecieran ser incómodos al poder. Eso aconteció, eso está pasando y bueno, y ahora hay una revisión judicial. Yo ¿Puede creo ser que muy... la Corte haya actuado, digamos, en defensa propia, sintiendo que también iban por ella? No lo sé, yo no lo sé. A mí me da la sensación que lo que está haciendo la Corte es lo que tiene que hacer, es revisar si este mecanismo sui generis, o sea, nunca visto en nuestro país, de ver si a jueces que ya tienen acuerdo para ser jueces federales, porque eso es muy importante remarcar. Yo he escuchado a algún senador que decía, estos jueces no tienen acuerdo. No, estos jueces tienen acuerdo para ser jueces federales. Tienen acuerdo y además hay una acordada de la Corte que La acordada convalidó 7, ese traslado, ¿no? a tal punto que el propio Consejo de la Magistratura, que ahora da un giro de 180 grados, llamó a concursos para ocupar los lugares que dejaban vacantes estos jueces. Son juzgados que están, son vocalías y juzgados que están vacantes hoy en día y que tienen un subrogante, pero además tienen un concurso para cubrirlos. Así que pensemos que en estos 4 embates que yo veo, bueno, este es un primer freno institucional que pone la Corte y que va a revisar la constitucionalidad de este procedimiento. Si está bien, porque todos sabemos que para ser juez se necesita un acuerdo del Senado y una designación del presidente. Pero esto no quiere decir que con un acuerdo del Senado y con un decreto del presidente se los puede mover. La facultad de nombrarlos no le da la facultad de removerlos, como parecería que está ocurriendo. Lo que la Corte yo creo que va a tener que definir, en definitiva, si una mayoría política puede mover a un juez. Porque si eso es así, realmente se quiebra el equilibrio de poderes que necesita que la justicia, que el juez sea independiente para poder trabajar. Le voy a dejar una pregunta planteada, vamos a una pequeña pausa y volvemos. Y es, ¿la Corte hubiera tomado esta decisión de aceptar el per saltum si el gobierno hubiera estado fuerte? Es decir, ¿la Corte puede fallar en contra de los intereses de un gobierno con un gobierno fortalecido? Pero no me lo conteste ahora, en un ratito hablamos de eso. Bueno. Volvemos con el fiscal Campagnoli, últimos minutitos de la trama y había quedado planteada una pregunta. ¿La Corte hubiera fallado en contra de los intereses de un gobierno que está fuerte? Yo creo que sí, yo tengo la esperanza, por ahí soy un poco positivo. Yo creo que la Corte cumple un rol institucional muy importante. Tampoco creo que este sea un gobierno débil, todo lo contrario. Me parece que el gobierno coordinó perfectamente el Poder Ejecutivo con el Senado, con el Consejo de la Magistratura para tener un logro semejante como fue correr en un término récord a 3 jueces que le molestaban. Bueno, ahora por suerte existe todavía un Poder Judicial que está encaramado en esta Corte, que va a revisar si eso está bien o si está mal. A mí me parece que por un lado no creo que sea un gobierno débil, más allá que nos pueda gustar o no las decisiones que están tomando. Me parece Digo que porque siempre se dice, bueno, los cortesanos olfatean, ¿no? Son olfateadores del poder, tal vez están pensando que el kirchnerismo puede perder las elecciones el año que viene. Bueno, yo la verdad que no lo sé, a mí me da la sensación que la Corte está frente a una cuestión de gravedad institucional como es esta situación de 3 jueces federales que son
movidos por una mayoría política, cuando el procedimiento es otro, porque acá no estamos hablando de 3 jueces que se busca correr de su despacho por mal desempeño, para lo cual se requeriría un juicio político. Acá estamos hablando de, en el caso del doctor Castelli, de un juez a quien se lo quiere sacar por lo que pudiese llegar a ser en las eventuales audiencias o juicios que tiene que comprometen, en algún caso, a la vicepresidente. Así que me parece que la Corte está actuando, cumpliendo su rol de revisar la constitucionalidad de actos, en este caso, que hace el Ejecutivo, y que es un freno, como está previsto el sistema republicano, que muchas veces vemos que no funciona, pero que algunas veces sí, y por eso digo que esto es una bocanada de aire fresco para este momento un poco oscuro de institucionalidad al que asistimos. Bueno. Muchas gracias por haber estado esta noche. Nosotros, gracias al fiscal José María Campagnoli, nosotros nos despedimos, le damos el pase a Carola Gil con lo que el día se llevó y nos reencontramos aquí en La Nación Más la próxima semana, el jueves a las 10 de la noche. Que tengas una excelente semana. Chau.